Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con débiles visuales y gente con problemas de audición, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Así que te invito a que ingreses a la plataforma de tu preferencia y lo revises en www.realidadalternativamx.com.mx. Además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Hola, qué gusto saludarte. Soy Yael Janselson y será un placer hacer este recorrido junto contigo. Vamos a un lugar lleno de historia y a la vez una modernidad vibrante. Acompáñame a Washington, D.C. en los Estados Unidos. Vamos a cerrar los ojos, tomar un respiro y con la imaginación y los sentidos haremos un recorrido realmente interesante, lleno de museos, monumentos históricos y mucho más. Así que dame tu mano y déjate guiar por esta maravillosa ciudad. Comenzamos. Fundada el 16 de julio de 1790, Washington, D.C. es única entre las ciudades estadounidenses porque fue establecida por la Constitución de los Estados Unidos para servir como la capital de la nación. El presidente George Washington eligió el sitio exacto a lo largo de los ríos Potomac y Anacostia, y la ciudad fue fundada después de que Maryland y Virginia cedieron tierras a este nuevo distrito. Fue Pierre Charles L'Enfant quien diseñó esta ciudad en un sistema de cuadrícula, en el que el centro sería el edificio del Capitolio. Rica en culturas internacionales, herencia y cultura afroamericana, Washington, de la posguerra, experimentó una expansión sustancial que finalmente absorbió la cercana Georgetown y las áreas rurales circundantes. Y como tenemos muchísimo que descubrir, ¿qué les parece si rentamos un scooter y así agarramos velocidad? La primera parada obligada es sin duda el National Mall, el parque nacional más visitado de Estados Unidos, donde el pasado, el presente y el futuro se unen. Sinceramente no hay nada como llegar al National Mall por primera vez. ¿Sientes una emoción muy especial de estar aquí o no? Viendo el monumento de Washington que se eleva majestuosamente hacia el cielo rodeado por el edificio del Capitolio en un extremo y el Memorial de Lincoln por el otro. Es difícil no pensar en la historia de Estados Unidos. Me acordé de la escena de la hermosísima y súper galardonada película de Forrest Gump, cuando Jenny se reencuentra con Forrest en medio de una tumultuosa manifestación de paz, justo aquí, a donde estamos viendo, en el mosaico de agua que estamos acá percibiendo. ¿Te acuerdas? Los monumentos y memoriales de este parque honran a los antepasados y héroes estadounidenses. Desde el discurso de Tengo un sueño, I have a dream, hasta Late's Quilt, el mall es el escenario nacional donde tienen lugar los movimientos y celebraciones, donde la gente se reúne para que se escuche su voz. Yo realmente siento que estar aquí parados es una lección de historia a través de los monumentos hechos piedra. Mira, al este del monumento a Washington se encuentran museos de clase mundial con algo para todos, incluido el Museo Nacional Smithsoniano de Historia y Cultura Afroamericanas que visitaremos a continuación.
Construido para honrar a George Washington, el comandante en jefe del ejército continental y el primer presidente de los Estados Unidos, el monumento a Washington fue una vez el edificio más alto del mundo con poco más de 555 pies. El monumento al primer presidente de Estados Unidos todavía ostenta el título de estructura de piedra y obelisco más alto del mundo. El gran monumento a Lincoln se eleva sobre el Reflecting Pool, ubicado en el extremo occidental de este sitio. Caminamos a un costado de la llamada piscina reflejante y mira, observa cómo se agranda gradualmente. Es un espejismo muy interesante. Ya de frente contempla las hermosas columnas de mármol rodeadas de vegetación. Se ve como un antiguo templo griego, ¿no? Me pareció a eso. Si te fijas, hay 36 columnas, cada una de las cuales representa un estado de los Estados Unidos a la fecha de la muerte del presidente Lincoln. El monumento en sí tiene 190 pies de largo y 119 pies de ancho y alcanza una altura de casi 100 pies. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Ay, subamos estas escaleras y tomamos un aliento porque entre tanta caminata, el calor que hace, hay que recobrar fuerzas y vamos al interior y mira hacia arriba. Ahí, grabada en la pared, hay una cita memorable. En este templo, como en los corazones de las personas para quienes salvó a la Unión, la memoria de Abraham Lincoln está consagrada para siempre. Debajo de la cita se encuentra una estatua de 19 pies de alto y 175 toneladas del presidente Lincoln, el mismo mirando hacia el centro comercial del país por el que luchó tan duro para preservar y unir. Es imponente, ¿no lo crees? Paseamos ahora por los bulevares anchos, peatonales y bordeados de árboles, y podemos ver ahí mira, escondida está la Casa Blanca. Sinceramente es difícil acercarse por la seguridad que la rodea, pero encontraremos un punto estratégico para tomarnos la típica foto. Y ahora hagamos una pausa para recordar y aprender sobre la fragilidad de la libertad en el United States Holocaust Memorial Museum, donde la verdad es que sí me impactó mucho y me llegó al corazón la parte de la exposición infantil. Creo que está realmente bien emotiva, ¿no? Salgamos para ir al Capitol Hill, que es uno de los lugares para vivir más populares de la ciudad. Tiene casas adosadas del siglo XIX y un mercado, además de una vibrante vida nocturna y escenas gastronómicas de primer nivel. Aquí vemos grandes edificios gubernamentales como el Capitolio de Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia. Vamos a entrar al Capitolio, donde amables guías nos conducen bajo la cúpula de más de 180 pies, pintada de manera un tanto complicada. A mí me parece muy churruburesca o como se diga, ¿a ti te gusta? Pero bueno, más allá, veamos la antigua sala de la Corte Suprema que me parece que tiene muy poca luz. ¿No la sientes oscura, como muy sobria? Cerca pasamos por la Biblioteca del Congreso y el impresionante edificio Thomas Jefferson, con una arquitectura de estilo renacentista italiano y murales dorados, además de la impresionante sala de lectura principal, que es circular con su techo de 160 pies de altura. Todo acá tiene techos sumamente altos que hacen las edificaciones aún más monumentales e imponentes. Ahora llegamos al Mercado del Este, un edificio de ladrillos de 1873 que alberga a panaderos y fabricantes de pasta, así como un animado bazar con productos, artesanías y antigüedades. Hagamos un par de compritas, ¿no? In a sense it don't come easy. In a sense it never will. Accidents mean no one's guilty. Ignorance means someone's killed. So I asked out Mr. Miller. Mucho el Museo Nacional Smithsoniano de Historia y Cultura Afroamericana, que está justo aquí, en la Street 14 y Constitution Avenue. El museo de 4 niveles se inauguró el 24 de septiembre apenas de 2016,
convirtiéndose en el único museo nacional dedicado exclusivamente a la documentación de la vida, la historia y la cultura afroamericana. Este museo de la institución Smithsonian es una maravilla arquitectónica, mira nada más. Cuenta con numerosas exhibiciones interactivas. Me parece un edificio muy interesante que aborda casi todos los aspectos de la experiencia afroamericana, cubriendo las artes, la esclavitud, el movimiento por los derechos civiles, el atletismo, la música y mucho más. El exterior del edificio, concebido por el arquitecto nacido en Ghana, David Adjaye, está ingeniosamente compuesto por una pantalla de 3 niveles de color bronce. Esta celosía rinde homenaje al complicado trabajo de hierro forjado que hacían los afroamericanos esclavizados en el sur de los Estados Unidos. Y como me gusta mucho la música, no puedo perderme el Encrucijada Musical, la exposición detallada de la historia de la música afroamericana desde la llegada de los primeros africanos hasta la actualidad. Así que va desde el jazz hasta el hip hop, los músicos afroamericanos que dieron luz a nuevas formas de expresión, que encendieron una vela por la libertad, la justicia y el cambio. Un museo divertidísimo y muy interesante tanto para grandes como para chicos es el News Museum. ¡Wow! De verdad que la pasaremos genial aquí, vas a ver. ¿Qué les parece si ingresamos a la sala de redacción interactiva de la NBC News y hacemos nuestro propio noticiero desde un teleprompter? La exhibición envolvente es impactante. Miren, revisando los archivos de las primeras publicaciones me encontré con un periódico en Yiddish, una lengua muerta. Me dio mucha emoción ya que era el idioma de mis bisabuelos que vinieron de Polonia. Este sitio está dedicado a defender las 5 libertades de la primera enmienda. Sé que son muchos museos, pero un imperdible es el Smithsonian de Aire y Espacio, así que rápidamente echemos un vistazo al Great Flyer de 1903. Pasemos las manos sobre la roca lunar que se siente muy rugosa y dura. ¿Sientes? Experimentemos el apasionante mundo de la aviación y los viajes espaciales. ¿Sabías que desde su apertura en el National Mall en 1976, este centro de todo lo relacionado con el vuelo ha educado e inspirado a futuras generaciones de pilotos y astronautas de todo el mundo, ya que contiene la colección más grande y significativa de artefactos espaciales y de aviación de todo el mundo? Los componentes del vuelo humano están en exhibición, incluido el arte relacionado y los materiales de archivo, y encontré que hay becas disponibles para estudiantes interesados en estos temas y puedes apoyar y conocer mucho más en el siguiente link. Posiblemente, ¿qué tal? Apoyemos a un chico de bajos recursos que pronto será un gran astronauta. Ingresa a airandspace.si.edu-support. Y ya para descansar de tanto museo y monumento, ¿qué tal si nos vamos a relajar al Southwest and the Wharf? ¡Qué divertidos estos columpios gigantes con vista al canal de Washington! Al columpiarnos siente la deliciosa brisa con toques salados del mar. Y yo la verdad es que me voy a comprar un delicioso helado de vainilla. Y con mi scooter voy a recorrer este pier a lo largo de todo el muelle. Vamos a ver tienditas, bares, restaurantes y al final del muelle veremos el mercado de pescado al aire libre que está en funcionamiento continuo y es el más largo del país. Las barcazas repletas de cangrejos y ostras han estado sirviendo excelentes mariscos aquí desde 1805, lo que lo convierte en uno de los puntos de referencia más venerados del cuadrante suroeste. Vamos a dirigirnos a Jesse Taylor Seafood, The Virgo Fish House o Captain White Seafood City, para delicias listas para comer, y si te interesa aprender a cocinar, tengo ya listos los ingredientes para unos deliciosos lobster rolls, así que acompáñame.
Y ya para terminar este ajetreado día, lo ideal será quedarnos aquí, en el Recreation Pier, y veamos la hermosa puesta del sol en las tumbonas. Empieza a refrescar, pero el viento lo siento agradable. ¿Y tú? Y si aún tienes fuerzas, puedes alquilar un kayak o una tabla de remo aquí en el canal. No complaints and no regrets. I still believe. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante ciudad con ganas de aprender mucho más de la historia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pronto estoy segura que regresaremos y viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso y amplio mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tu gente, regálame un like, un review, un comentario, pues con eso me ayudas muchísimo a subir el ranking de este podcast. Como bien sabes, Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia. Te invito a conocer la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina. Y si te interesa, quieres conocer el trabajo que realizan o quieres aportar, créeme que estarán muy agradecidos. El link es www.foal.es. Hasta la próxima semana y gracias por viajar conmigo. Y si te gusta cocinar, quédate aquí y vamos juntos hasta la cocina. Te cuento que los mini rollitos de langosta es el plato típico en Washington, D.C. ¡Ay, qué rico! Los rollos de langosta son el clásico sándwich de la región hecho con suculenta, ensalada de carne de langosta servida en un pan calientito y mantecoso. La ensalada de langosta es dulce, cremosa, un poquito picante, hecha con un poco de jugo de limón, apio, mayonesa, cebollín y perejil. Vamos a los ingredientes y aprender a cocinar estos deliciosos rollos. ¡Ay, qué hambre! Ya se me antojó. Para los rollos de langosta es mejor usar carne de langosta de toda la langosta porque obtienes la combinación de carne de garra y carne de cola. La carne de la garra es suave y escamosa, mientras que la carne de la cola de la langosta es más firme y más cercana al tipo de textura de un camarón. Entonces, la combinación de las dos texturas hace que la ensalada de langosta sea más agradable. Trae una olla con agua para hervir. Asegúrate de que podrás colocar las langostas para que estén completamente cubiertas de agua. Sazonamos con aproximadamente 2 cucharadas de sal gruesa y 1 cucharada de granos de pimienta enteros. Baja el fuego a medio para que el agua no hierva demasiado en toda la estufa. Sumergimos la langosta en el agua y cierra la tapa. Deja una grieta para que salga el vapor. Deja que la langosta se cocine de acuerdo con su peso hasta que esté rojo vibrante. Como tiempo promedio, la langosta tarda unos 10 minutos por libra en cocinarse, pero no excede los 25 minutos para langostas de 3 a 5 libras. Y aquí están los ingredientes. 10 panes para hot dog, un cuarto de taza de mayonesa, sal y pimienta, una cucharada de cebollín picado, rodajas de limón, media libra de carne de langosta, una cucharada de jugo de limón, 4 cucharadas de mantequilla sin sal, papas fritas. Eso es para acompañar. Precalienta el horno a 350 grados. Retira los 6 rollos del paquete y horneamos durante 5 a 10 minutos en una bandeja para hornear. Retiramos del horno para que dejemos enfriar. Picar la carne de langosta en trozos pequeños y colocar en un tazón grande. Agregamos la mayonesa, el jugo de limón, sal y pimienta al gusto y mezclamos suavemente para combinar. Derretimos la mantequilla en una cacerola pequeña o en el microondas. Cortamos los rollos por la mitad horizontalmente y cepillamos cada lado con mantequilla derretida. Colocamos aproximadamente 1 cucharada del relleno de langosta en la mitad inferior de cada rollo. Espolvoreamos con cebollín y colocamos la otra mitad encima. Lo ideal es servirlo con papas fritas y rodajas de limón y ahora sí a degustar. Y yo como soy fan del iced tea, me lo voy a tomar junto con este delicioso rollo. Compárteme tu foto a ver qué tal te salió.
celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa, mucho más que un simple podcast.